Hola, sean todos muy bienvenidos. Así es que espero que estén muy bien, que la hayan pasado bien, que la hayan disfrutado. Y bueno, pues nosotros aquí acompañándolos como siempre. ¿Cómo mostramos lo mexicano fuera de las fiestas? Porque pues ahí andamos con nuestras banderas, vemos el grito, muchos vamos al grito, hacemos fiesta, nos juntamos con los amigos y, en fin, cada quien lo disfruta de muy diferentes maneras. Pero nos sale ese espíritu, escuchamos música mexicana y nos sentimos muy orgullosos. El tema es cómo vivimos México el resto del tiempo. ¿Cómo vivimos el ser mexicanos el resto del tiempo? ¿Cómo vivimos a los demás? A las personas con las que te encuentras en la calle, a tus vecinos. ¿De verdad nos sentimos integrados? ¿Nos sentimos parte de? ¿O en realidad se nos olvida todo esto? Y después de las fiestas acabamos viendo nuevamente como enemigo al otro y se nos olvida la buena educación y los valores cívicos. Y creo que es importante esta reflexión, y en un día como hoy, después de esta trasnochada de anoche, cuestionarnos y pensar sobre todo en el cómo educamos a nuestros hijos, qué hacer, cómo hacerlo y cómo generar ese sentido de unidad que nos reúne en estas fiestas y sobre todo en esta en particular de una manera tan festiva. Piénsalo. Y siempre se vuelve importante. ¿Te pasaste de alcohol ayer? ¿Tienes hijos? Eres un modelo para tus hijos. Y cuando eso sucede, ¿qué tipo de comportamientos detona en ti el alcohol? Hay personas que se vuelven muy divertidas, sin duda alguna. Pero hay personas que no, que hacen toda una escena, que se pueden volver incluso violentas y que generan en sus hijos miedo, en la pareja todo un conflicto. Y debemos de buscar y generar un proceso reflexivo. Así es que yo te diría, habla con tus hijos, si bien a lo mejor hoy no sería el día, pero pregúntales a tus hijos cómo se sienten cuando te ven en ese estado. ¿Qué les produce? Si esto es algo recurrente en ti, da la cara, platica con ellos, pregúntales qué les pasa cuando te ven así. Si es algo que no es frecuente, también platícalo con ellos, explícales, diles qué pasa, que cuando pasa de vez en cuando no tiene nada de particular, que ellos cuando sean adultos podrán decidir también disfrutar de este tipo de experiencias y cómo y de qué manera tienen que aprender a hacerlo, porque todas las experiencias que vivimos como adultos se vuelven un motivo para poder ser educativas para nuestros hijos. ¿Qué pasó si el que llegó con un poco más de alcohol de lo necesario es tu hijo? Bueno, si es menor de edad, es muy importante que tengas la conversación con él una vez que haya pasado la cruda. No se habla con ellos en el momento en el que están tomados. Hay que esperar a la recuperación y hay que hablar, especificar bien qué fue lo que pasó, escuchar lo que ellos tienen para decir y finalmente establecer una consecuencia.
Si son mayores de edad, hablar de cómo, por supuesto, el consumo ya está legalizado y hablar de cómo se sintieron, qué piensan, qué fue lo que consideran que falló para que perdieran el control y haya habido un consumo más allá del esperado, de tal forma que haya un aprendizaje tras esta circunstancia y que se considera en casa y cuáles serían las normas que se van a establecer. Si hay hermanos más pequeños, bueno, hablar de esto con los hermanos más pequeños y decir qué se permite y qué no se permite en esta familia y cómo y qué con el hermano mayor de edad fueron los errores que se pudieron haber cometido en el consumo para que esto se convirtiera en algo excesivo. Si fue dentro del esquema de la familia, bueno, también hablarlo y decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? No se tomó suficiente agua entre copas, no se comió alimento antes del consumo, en fin, hacer un esquema de tal forma que se pueda establecer y hablar de los hermanos menores y de cómo esto pone un ejemplo alrededor de esta circunstancia. Cuando se trata de preguntarnos cómo somos como mexicanos, habría que aterrizarlo en cosas muy claras. ¿Qué tan respetuoso eres con las reglas de la ciudad en la que vives? De la colonia en la que vives. ¿Qué tan respetuoso eres con las reglas de tránsito? ¿Qué tan respetuoso eres con las filas que hay que hacer en los lugares a los que vas? ¿Eres de los que te tratas de meter en la fila? Si manejas, ¿eres de los que te formas en la fila o de los que te tratas de meter porque piensas que hay que ser gandalla? ¿Eres de los que rebasa por la derecha? ¿Eres de los que te pasas en la luz amarilla en lugar de frenar? ¿Eres de los que te atraviesas, aunque sabes que cuando se les ponga el siga a los otros te vas a quedar atravesado porque hay que pasarse? ¿Cómo eres? Porque ahí es donde demostramos qué tan mexicanos somos y qué tan solidarios somos con las reglas del lugar en el que nos encontramos. ¿Respetas los lugares para discapacitados? ¿Le cedes el espacio a la persona mayor de edad en el servicio público? Todo eso habla de quiénes somos y no de si vas y gritas Viva México el 15 de septiembre. Si haces la pachanga, ¿no? Si te gastas el dinero de la quincena en lugar de pagar la colegiatura. ¿Cómo te administras? Todo eso habla de cómo somos, si somos amables, si somos cívicos. Si das la multa, si pagas la multa o mejor das una lana por debajo. ¿Qué tan corruptos somos en ese campo nuestro donde funcionamos? Pregúntatelo. Y luego ves si poner la banderita es lo que de verdad importa. Y hay un elemento que es bien importante, que es la limpieza. ¿Eres limpio en la calle? ¿Tiras la basura? ¿Tiras la colilla? Porque ese tema de lo limpio que somos da pena ajena. Cuando en la madrugada tuvieron que limpiar el zócalo capitalino o el zócalo del lugar donde tú vives, del municipio al que fuiste, porque debería de haber quedado intacto para que hoy en el desfile todo marchara bien. Pero todo lo tiramos, ¿no? La basura por la ventana, del transporte público, del coche particular, no importa. ¿Eres limpio? ¿Eres limpia? ¿O solamente buscas la limpieza en tu casa?
una pregunta interesante. Se supone que México es el país de todos. Así es que, en base a eso, pregúntatelo. ¿Somos buenos mexicanos? Y un tema que es súper importante en nuestra vida cotidiana es la relación con los vecinos. ¿Eres buen vecino? ¿Te consideras buen vecino? Porque fíjense que es bien importante esta interacción de la familia y cómo te relacionas con tu familia, cómo la llevas, eres buen hijo, eres buen hermano, eres buen padre de familia, eres buen amigo, en fin. Pero en nuestro día a día, ¿eres buen vecino? Porque con ellos tienes una interacción cotidiana, ¿eh? El tema de la basura, el tema de la colindancia para las fiestas, el volumen de la música. Si tienes mascotas, ¿qué tan respetuoso es el tema del cuidado que hay que tener con lo que hace tu mascota en relación a los vecinos? Todo ese tema son personas a las que tú no elegiste y con las que habría que hacer buenos ciudadanos. Hay personas que me dirían, pues yo sí soy buena vecina, pero mi vecino no es buen vecino. Bueno, te acercas con educación y con cautela y como buena ciudadana a hacer los planteamientos indicados, porque a veces tenemos una interacción cotidiana mucho más frecuente con los vecinos que con la misma familia. Y ahí es donde mostramos respeto, capacidad de hacer acuerdos, capacidad para manejarme de una forma educada frente a alguien que no me cae bien. ¿Cómo le haces? Es bien interesante y bien importante esta interacción con esa persona que circunstancialmente llegó a tu vida. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Que pasen una extraordinaria tarde. Nos encontramos aquí nuevamente con más de Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets. Hasta entonces. Audiocentro.